Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase, la clase de Mashiach. Es bien importante, querido estudiante, estas clases, ya que, bueno, un poquitico más para atrás esto, ya que eh, hay ciertos errores que se cometen en este sentido de quién es el Mashiach, por qué algunos se le han considerado como Mashiach, pero en este caso, en nuestra cosmovisión, como en el judaísmo, no los aceptamos, no los validamos, y por eso es bien importante esta clase. Usted tiene que estar presente, escucharla, elucidarla. Todo lo que aquí se da en este curso es netamente gratis, sin ningún costo, sin ningún costo. Lo importante es que queremos hacer es de que usted, a partir de recibir esta información, usted misma busque las fuentes que yo doy en clase y que usted mismo haga su tarea. Yo no voy a convencer a nadie. No es mi obligación convencer a nadie. Mi obligación es enseñar la Torah como lo enseñaron nuestros jajamí. Y este es el objetivo de esta clase. ¿Para qué? Para tener la cosmovisión y en este caso las enseñanzas de nuestros jajamí de antaño hasta hoy fecha, con respecto a quién es el Mashiach y cómo podemos identificar al Mashiach. ¿Ok? Así que vamos para allá. Con anterioridad, queridos estudiantes, hablamos de que si es merecedora esta generación, ¿verdad? Si es merecedora esta generación de recibir al Mashiach y otros temas y otros tópicos más, pero no es el objetivo de estar volviendo a repetir lo mismo. Pero ya que entramos a este tema tan importante, vamos a hablar. Ay, por cierto, en ese tema de la semana pasada, que hablamos con respecto a, es merecedora esta generación, hablamos con respecto a la oscuridad previa al alba, la comparación a cuanto nosotros sembramos una semilla, a qué se compara todo esto, y hablamos de la misión, está llegando a su término. Hoy vamos a tocar el tema con respecto a la generación enteramente justa, ¿sí? A la generación enteramente justa. Bien. Una de las conocidas afirmaciones de nuestros jajamim, queridos estudiantes, es que dice que acerca de la redención, y dice Rabí Yohanan, el hijo de David, o sea, quiere decir Ben David, el hijo de Ben David, llegará en una generación que sea enteramente justa o enteramente malvada. O sea, enteramente que todos vamos a ser tzadik o vamos enteramente que todos van a ser rasha. En este caso, ¿dónde encontramos esto? Su fuente o su mekorot lo encontramos en Sanedrín 98a. Sin embargo, querido estudiante, sin embargo, dado que el mal desaparecerá del mundo solo después de haber tenido lugar la Geulá, y así nos lo dice en este caso, así nos lo dice en este caso, en Sejaría 13:2. ¿Qué nos dice Sejaría 13:2? Vamos a leer lo que dice Sejaría 13:2. En este caso, vamos a sacar la Tanaj. Zacarías 13:2 dice, vamos a empezar el capítulo 3 para tener
un antecedente, a ver cómo empieza esto. Dice, en aquel día estará la fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación y para purificarse de la pureza de menstruación. Y ya en este caso hemos tenido una clase sobre esto con respecto a, disculpas, con respecto a Mishneh Torah. Y continúa diciendo en este caso lo que nos antaña en este momento. Zaharías 13:2. Y sucederá en aquel día, dice Hashem, Sebaot, que cortaré los nombres de los fetiches de la tierra y el espíritu de la impureza haré desaparecer de la tierra. Bien. Ahora, volviendo a lo que estamos estudiando. Y hay un cuestionamiento aquí. ¿Cuál es este cuestionamiento? ¿Cómo puede ser, como mencionamos, y voy a recalcar esto, lo que dice en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 98a, que dice, y el hijo de David solo llegará en una generación que será enteramente justa o enteramente malvada. Y hace el cuestionamiento, ¿cómo puede ser generación alguna totalmente justa? ¿Cómo consideramos esta generación? ¿La consideramos justa o es una generación rasha? ¿De qué manera podemos catalogar o darle una forma a esta o calificativo a esta generación? Por otra parte, hay otro cuestionamiento. ¿Y cuál es este cuestionamiento? ¿Cómo puede una generación ser totalmente malvada sin ningún estudioso de Torah o judíos observantes? Y hago el cuestionamiento a todos ahora. Este es la tercera cuestionamiento y esto es para todos en general. Abra un micrófono. ¿Usted considera que es estudioso de la Torah? ¿Se considera una persona observante de la Torah? Hago la pregunta al general. Abra micrófonos. ¿Cómo se considera usted? Como dice en este caso el Tania, ¿se considera usted un tzadik, un benoní o un rasha? ¿Qué es un tzadik? Sabemos un tzadik es una persona que está pegada a Kadosh Baruj Hu y está haciendo Torah, Masim Tovim y obras de justicia. Ahora, un benoní, nos dice así el Tania, nos dice que es una persona que está intermedia. Y un rasha, ya sabemos que es un rasha, es una persona malvada. Y nos dice en este caso también el Tania, nunca jamás te consideres que un rasha, si estás en este mundo, es porque Kadosh Baruj Hu, aún, si estás en este mundo, aún tú tienes una posibilidad, una chance de corregirte y poder, en este caso, llegar por lo menos al grado de Benoni. Ahora bien, me preguntarás, ¿y cómo puedo separar el bien del mal que hay en mi vida? ¿Cómo puedo yo separar esta mezcla? Recordemos que así nos lo dice en este caso el Zohar HaKadosh, de que hay una mezcla de bien con mal, y así también nos lo dice el Arizal en sus escritos. ¿En nombre de quién? En nombre de Rabí, o sea, Rabí Jaim Vital, en nombre del Arizal, nos dice es que hay una mezcla de bien con mal en el ser humano. Y la pregunta es,
La pregunta clave es, ¿cómo hago para separar este mal que hay en mí? Y en este caso, el Marashá vincula la rectitud y la maldad totales de los dos opciones citadas en este caso en la fuente que dimos del Talmud. Y dice, Rabí Eliezer dijo, si Israel se arrepiente, o sea, si Israel, nosotros Israel, hacemos teshuvá, seremos redimidos. ¿Quién que no quiere ser redimido? Pero esto quiere un compromiso, quiere un esfuerzo. Ahora, ¿qué contesta en este caso Rabí Yehoshua? Y le responde en este caso, si los yehudí, en este caso los judíos, no se arrepienten, a Kadosh Baruj Hu les impondrá un rey cuyos decretos serán tan severos y tan duros como los de Amán. Y entonces Israel se arrepentirá. Y así nos lo dice en este caso en el Masejet Sanedrín 97b. Así pues, si los yehudí se arrepienten por cuenta propia o por su propia iniciativa, son enteramente justos, justos, y merecen la redención inmediata. Óigase, aquí hay una clave. Queremos redención. Queremos redención. Esta es la clave. Pero si son enteramente malvados, a Kadosh Baruj Hu los obligará a arrepentirse, nos obligará a arrepentirnos y entrar así en condiciones para la Geula. Ahora, por su parte, en este caso, el Maharal de Praga asevera que, dado que el Mashiach trae una nueva realidad y perfección al mundo, no puede venir cuando la situación es normal. En consecuencia de esto, la generación debe ser enteramente justa, habiendo alcanzado, en este caso, y cuando decimos justa, esta generación tiene que llegar a un nivel de justicia. ¿Para qué? ¿A qué se compara esto, este nivel de justicia? A un nivel de perfección, merecedora completamente de qué? De redención. Ahora, pero, o malvada, y aquí está lo difícil. Habiéndose deteriorado completamente a un vacío tan profundo o pronunciado de que el nuevo mundo del Mashiach puede construirse sobre los restos del viejo. Y así nos lo menciona en este caso en Netzach Israel, capítulo 39. Esta es otra fuente que podemos buscar. Ahora, muchos de nuestros jajamim, ya sea de antaño, contemporáneos, y cuando digo contemporáneos estamos hablando casi de tiempos medievales hasta la fecha, mencionan que nuestra misión en la vida consiste en separar el bien y el mal. Esta es nuestra misión. No solo de Am Israel, de la humanidad entera. De la humanidad entera. ¿Por qué? Porque a la humanidad
le corresponde en este caso las 7 leyes de Noah. Hacerlas. Sabemos que estas 7 leyes se subdividen y estas tienen que hacerlas. Y a nosotros como judíos nos corresponde ¿qué hacer? Cumplir con las 603 misbot que están en la Torah Kedoshá, que sabemos que tantas son positivas, tantas son negativas, tantas son para los Juanim, tantas son para los Leviim, otros son para el Am Israel entero. Entonces, esta es nuestra misión. A través de las misbot, ¿qué vamos a hacer? Separar el bien del mal. En consecuencia, la redención sucederá ya sea cuando el bien rechace completamente el mal. Y entonces, y solo entonces, cuando la persona está completamente compenetrada en hacer Torah, Sintovim, acá y todas estas cosas que hemos mencionado muchas veces en esta clase, ¿qué sucede? Esta persona inmediatamente su instinto al bien va a vencer al instinto del mal y lo rechazará completamente ipso facto. Al momento que se te presente la necesidad de, o sea, de tu mismo cuerpo decirte, haz esto que sabes que está prohibido, te lo va a decir inmediatamente tu neshama, te va a decir, no, no, no es, no es permitido por Hashem que tú hagas tal cosa. Y entonces, ¿cómo se le considerará a esta persona cuando empieza a sentir dentro de su ser, dentro de su neshama, que no puede ser semejante cosa de maldad a este mundo, a sí mismo? Entonces se le va a considerar como un ¿qué? Como un tzadik. Una persona enteramente justa. Wow. O cuando el mal supere el bien, y si esta persona no se apega a Hashem, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Inmediatamente su alma, ella quiere servir a Hashem, pero su cuerpo la domina. Entonces será juzgada. Será juzgada esta persona de una manera como que, como un rasha. Pero aún así, solo entonces Hashem destruirá el mal. Y así nos lo menciona en Mamarei, Admur, Azaken, Haketzarim, página 403, y Mamar al-Zar, y Mamar al-Zar et Moab. Admur Haem Tzahi. Ahora, en la página 42, dice, hay señales en las cuales inspiran. ¿Cómo es esto posible que hay señales que nos pueden inspirar? Y hay un cuestionamiento. ¿Cuál es este cuestionamiento? El cuestionamiento dice, ¿cómo puede una generación ser enteramente malvada, nacer la Geulá? En este caso, el Talmud cita un versículo que dice, Akadosh Baruj Hu vio que no había hombre y se asombró de que no hubiera un intercesor. Por lo tanto, su brazo trajo salvación. Y cuando dice en este caso salvación, habla salvación para Am Israel. Y si sabemos que Akadosh Baruj Hu tiene misericordia,
y tiene bondad para con Am Israel, y sabemos que nosotros estamos en este mundo, Hashem tendrá misericordia de todo el mundo. Rab, disculpa, Sí. parece que se cayó la llamada en WhatsApp. Ajá. No sé si podrías revisar. Disculpa que Ok, están vamos a hacer preguntando. la llamada. Mil disculpas. Gracias por avisarme, Jacob. Ya sabes, esto lo cortamos. Disculpen si interrumpimos ahí. Hay 3 No, participantes gracias, más. gracias. Producción está al 100 ahorita. Está producción pendiente de aquí, pendiente de todo. Vamos a volver a hacer la llamada. ¿Ok? Gracias, Rab. Gracias, Jacob. All right. Entonces, en esta orden de ideas, cuando hablamos que hay salvación, y la salvación en este caso es para Am Israel, ¿sí? Pero cuán importante es que esté el pueblo de Israel en este mundo. Y se lo digo aquí a nuestros amigos que estén estudiando, que no sean judíos, para que usted se dé cuenta cuán importante es que exista Am Israel dentro del mundo. Porque si no existiese en este caso, perdón, déjame checar algo aquí. Ok, lista la llamada de nuevo. Ok, vale. Ok. Listo. Estamos todos los que estamos. Gracias por avisar, queridos amigos. Mil disculpas por los inconvenientes que a veces se cortan las llamadas, pero estamos todos presentes. Entonces, cuando decimos a nuestros queridos amigos que tal vez no son judíos y tal vez aquellas personas que tal vez ese sería un tremendo milagro que tal vez una persona que sea completamente antisemita vea un video de estos. Pero sería buenísimo que una persona que venga, que sea ajena a nosotros, los judíos, cuán importante es que, y no es para vanagloria ni para sentirnos mayores que nosotros no somos nadie, somos nada más un pueblo elegido, no más. No, no fue que nosotros quisiésemos, Hashem fue así lo quiso. Hay méritos por los cuales Am Israel está en este mundo porque aceptó la Torah. Y eso sí nos lo dice la Torah Kedusha. Nosotros fuimos los que dijimos, sí queremos esto. Porque se le ofreció a todas las naciones eso, pero ninguno quiso aceptarlo. Pero lo más importante que quiero llegar a este punto es llegar a estas personas de decirles, amigos, si no existiera Am Israel en este mundo no existiera. Simple. No existiera. El mundo dejaría de existir. Y vamos a entenderlo más adelante. Ahora, ¿dónde aprendemos esto? Lo que acabo de leer, que en este caso que el Talmud cita el versículo de Isaías 59:16. Vamos a leerlo, porque a veces me gusta traer esto más a colusión. Isaías. Isaías 59:16. Vamos a empezar desde el versículo 15. Y dice, ¿está la verdad ausente y sobre quien se aparta del mal cree que está enloquecido? Entonces vio a Kadol Brujú y apareció mal ante sus ojos y pareció mal ante sus ojos porque no hay justicia, no hay justicia. O sea que en el mundo la justicia se ha pervertido tanto. Y en este caso, cuando decimos justicia, la mayoría de las naciones acusan a Israel de ser el culpable de todo.
Y aquí es donde entra Hashem, y en el versículo 16 y dice, y vio que no hay quien, ni siquiera un hombre. No hay nadie que defendiese. Y se asombró, porque no hay quien implore o pida a Hashem, o pida en este caso que ante las naciones no hay un hombre que pida, mira, disculpa, pero no son nuestras, no es nuestra culpa que este mundo esté así. Porque para todo nos echan la culpa a nosotros los judíos. A todo. Entonces, continúa diciendo Hashem en el versículo bueno, vamos a hablar de Isaías 59, 16, continúa diciendo, entonces lo salvó. Y cuando dice lo salvó, ¿a quién salvó? A Israel. ¿Y con qué lo salvó? Su brazo y su rectitud lo apoyó. En este caso, ¿a quién? A Israel. Continúa en el versículo 17 y dice, se vistió de rectitud con una cota y un yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestimenta de venganza y ropaje. Se envolvió con un manto de celo ante su pueblo. Sí. Querido amigo, tú donde estés, no eres judío, pero bendice siempre a Israel. Donde tú seas, de donde quiera que seas, o donde tú estés, porque hay una promesa para aquellos que nos bendicen, como está escrito, y bendeciré a quienes te bendicen, y maldeciré a quienes te maldicen. Un mensaje para todos nuestros amigos, en este caso, que no son judíos y aman al pueblo de Israel, sigan bendiciendo, sigan rezando por nosotros, sigan rezando para que se acabe esta guerra, que ya no exista más dolor en medio del pueblo de Israel. Ahora, esto con lo que hemos leído, esto es, si el pueblo yehudí no tiene mérito, Hashem redimirá a la nación en aras de él mismo, de lo que hemos leído. El Radak, ¿quién era el Radak? Radak era un rabino de la época medieval que él escribió muchas respuestas e interpretaciones con respecto a con respecto a todo lo que está el Tanaj, todos los profetas. Entonces, Rabbi David Kimhi, que es el Radak, habla sobre, en este caso, y hace un comentario y dice, los de Judí quizás no se arrepientan hasta que no perciban el comienzo de la salvación. Pero una vez que la vean, la mayor parte del pueblo judío se arrepentirá. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Hay una comparación que traen nuestros jajamín entre Am Israel y una granada, un rimón. ¿A qué se compara? Que un judío es comparado a un rimón. ¿Por qué? Porque estamos llenos de mitzvot. Llenos de mitzvot. Tal vez no hace algunas, pero hace otras. Entonces, a esto se compara. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo, querido estudiante, a pesar de todo, cuando
el pueblo judío va a ver la salvación, en este caso, va a arrepentirse. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos una tradición hasta hoy fecha. Enseñamos a nuestros hijos la Torá. Podrán alejarse de ella, pues está escrita en su mente y en su corazón. ¿Por qué en su mente? Porque la mayoría de todos los niños judíos pasan por una ceremonia a la cual nosotros le decimos bar mitzvah. Y esta ceremonia los conecta con su judaidad. A pesar de todo, y tal vez de nada, algunos tal vez seguirán siendo religiosos y algunos se apartarán de la Torah. Pero al mismo tiempo, cuando vean todas estas cosas, se acordarán de lo estudiado en clase con sus moraim, con sus maestros. De acuerdo con el Radak, ninguna generación puede ser enteramente malvada. Y aquí es donde quiero llegar con lo que acabo de decir anteriormente. ¿Qué dice el Radak con respecto a que no puede ser una generación completamente malvada? Al pueblo yehudí nunca le faltará hombres buenos y tzadikim que merezcan la geula. En cada generación siempre va a haber un pequeño remanente. Como sucedió con los levitas, con los leviim en Misraim. Tal vez muchos, a través del trabajo forzoso y todo esto, dejaron, pero aún así mantenían los nombres como judíos. Y entonces, hoy por hoy, en cada generación hay un grupo que siempre está pegado a Hashem. Dice el Zohar Kadosh de que hay 36 tzadikim por los cuales se sostiene el mundo. ¿Quiénes serán? No lo sabemos. Puedes ver la persona más sencilla, más humilde, y por esa persona que está tal vez poniéndose tefilín, tal vez nunca lo ves en el Minyan, tal vez nunca lo vas a ver en el Minyan. Pero él está estudiando Torah, compenetrado, haciendo mitzvah, haciendo caridad, haciendo todo lo que corresponde hacer. Y por esa persona se sostiene el mundo. Por lo tanto, la expresión, y aquí entre comillas, la generación enteramente malvada, debe ser una simple, mera generalización. Y así nos lo dice en este caso el Radak. Ahora, en años recientes, algunos tzadikim prometieron que no permitirían que su generación se torne eternamente malvada. Y aquí voy a hablar de esto que pasa con nuestros grandes jajamín de antaño. Y así han pasado muchos rabinos que se esfuerzan, que luchan, que están día a día enseñando a sus alumnos. ¿Para qué? Para que no se vuelva una generación de malvados. Cuando vea a tu rabino, abrázalo, dile gracias, que te enseña con amor, con paciencia. Ayúdale cuando él necesite algo, porque él es el que te ayuda a ti a estudiar y a pegarte a Hashem. En tal caso, la alternativa es una generación, dice después, una generación justa por estos grandes tzadikim, por estos grandes jajamim que se esfuerzan día con día. Decirte, oye, mira, la próxima semana es Rosh Hodesh,
vente a rezar. Oye, mira, tenemos un shiur. ¿Qué shiur es? Ah, es de Mashiach. Vente a sentarte, siéntate, escucha. Como dice en este caso el Pirkei Avot, una persona que se sienta con tzadikim, con grandes jajamim, recibirá grandes cosas. Y continúa diciendo, y hace un cuestionamiento. ¿Cómo es posible tal rectitud en vista de nuestra pérdida espiritual? Aparentemente, porque la nuestra es una generación huérfana. ¿Por qué huérfana? Una generación huérfana, porque como mencionamos y leímos en este caso en Yeshaya 59:16, a pesar de que hoy por hoy tenemos tzadikim que nos enseñan Torah, Kedoshá, y nos tratamos de apegar a la Torah, pero ¿qué pasa? No hay quien nos defienda. ¿Qué sucede cuando un padre defiende a su hijo? El hijo se siente feliz, se siente protegido. Pero ¿qué sucede cuando un padre aleja al hijo? El hijo se siente desprotegido. Pero a veces el padre, como mencionamos en otra clase, el padre se aleja por la rebeldía del hijo. Pero ya cuando ve que el hijo ya está completamente deteriorado, cansado, entonces el padre vuelve al hijo y lo salva y le ayuda, a pesar que no se lo merezca, a pesar que no se lo merezca, porque ha sido un niño rebelde, pero su padre es su padre y lo ama incondicionalmente. Y por eso es que aquí menciona una generación huérfana. ¿Y por qué huérfana? Porque soporta enormes pruebas y tribulaciones. Se le considera eternamente, en este caso, huérfana. Pero a raíz de estas situaciones tan difíciles y caóticas que vive el pueblo de Israel, ¿cuáles? Pruebas enormes, tribulaciones, vituperaciones. Entonces, y acepta que ha cometido su error. ¿Por qué? Porque ama a su padre y acepta la corrección. Y a pesar de estas correcciones que le da su padre, él dice, habiendo Shabbat, todo lo que tú me des, lo he de recibir. Y acepta y se mejora para sí mismo. Y entonces, ¿qué sucede con esta persona? Se vuelve una persona eternamente justa ante los ojos de su padre. Como dijo en este caso también, si no ve Rab y escribe, ahora en razón de nuestros copiosos pecados y en esta situación en la cual nosotros estamos viviendo, que es Ibectad de Beshijá, cuando la predicción de los Jajamim de que la sabiduría de los eruditos será menospreciada y las personas menesterosas de Hashem serán despreciadas. Así nos lo menciona en este caso en Asejet Sanedrín 98a. ¿Qué quiere decir esto, querido estudiante? Que hasta ganas de llorar me da. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado las palabras de nuestro Jajamim? ¿Cuántas veces hemos despreciado las enseñanzas de nuestros maestros? No pierdas más tu tiempo, querido amigo, no lo pierdas. Siéntate, escucha a tu Rab, estudia con él. Como dice aquí, cuando la predicción de los Jajamim de que la sabiduría de los eruditos será menospreciada, no menosprecies la sabiduría de los Jajamim. Y continúa diciendo,
y las personas temerosas de Akadosh Baruj Hu serán despreciadas. Ya estamos viviendo parte de esto. Nadie quiere escuchar la Torá. Y eso se ha cumplido en nuestra generación. Nuestra Torá y nuestros rezos hoy por hoy son más también. Pero también estos rezos, ¿por qué? Y nuestro estudio, ¿por qué? Porque de toda esta presión que ha vivido toda nuestra sociedad y todo nuestro pueblo, estamos hablando del pueblo yehudí, todas las trabas, podríamos decir, zancadillas que nos han podido meter todas las naciones o las naciones que nos odian. Y a pesar de esto, nosotros estudiamos Torah y hacemos nuestros rezos. Y entonces, como un padre que ama a sus hijos, Akadosh Baruj Hu ve estos rezos y ve este estudio de la Torah como algo preciado, que las generaciones anteriores o previas no pudieron ser tantas recibidas como hoy. O sea, todas las generaciones han sido recibidos sus rezos siempre, pero nosotros estamos viviendo una circunstancia en la cual no tenemos los jajamim de antaño, pero aún así luchamos constantemente cada generación para poder continuar siendo una generación de tzadikim. Y aquí es donde vienen los dolores del parto del Mashiach. Y aunque no sabemos exactamente cómo se desarrollará la Geulah, porque no lo sabemos cómo se va a desarrollar, pero tenemos algunos indicios como hemos estudiado anteriormente y vamos a ir estudiándolo. Una cosa es bien clara en este asunto. El mundo empeorará antes de mejorar. Cada vez más el mundo se corrompe. ¿A qué se compara esto, querido estudiante? Se compara a la redención de Egipto, que esto fue, que ahora, hoy por hoy, es un prototipo de la figura de la redención. ¿Por qué? Porque mientras más próximo los judíos estaban cerca de ser liberados, más sufrían. Y vamos a dar un ejemplo de ello. Después de Akadosh Baruj Hu envió a Moshe con nuevas de redención, los yehudí no escucharon no escucharon los largamente añorados pasos de redención como sería de esperar. Por el contrario, ¿qué pasó? El paró intensificó su esclavitud. Inclusive, Moshe exclamó a Hashem y le dijo, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué? Y todavía hace otra pregunta Moshe Rabbeinu, ¿por qué me enviaste para ver esto, este sufrimiento? Así lo menciona en este caso en Shemot, capítulo 5, versículo 22. Solo entonces y solamente entonces comenzaron las plagas que provocaron la Geula. Y aquí sucede un fenómeno meteorológico en el cual quiero dar una explicación sobre esto. El frío aumenta antes de amanecer. ¿Qué quiere decir esto? Este fenómeno meteorológico que sucede es de que cuando ya va a amanecer hay un lapsus
en el tiempo que empieza a ser más frío, antes de amanecer. Vamos a entender un poquito esto. En el Zohar Hadash, respecto a Bereshit 6.1, dice y escribe la secuencia de la Geulá de esta manera. Cuando el sol de la Geulá brille para los judíos, aflicción tras aflicción, tristeza tras tristeza se batirá sobre ellos, y cuando estén inmersos en ellas, la luz de Hashem brillará sobre ellos. Así que, amigos, puede haber dolor, pero al final puede haber oscuridad, puede haber un frío en ese medio de esa oscuridad, pero va a salir un sol gigantesco, un sol de justicia, va a salir un brillo, va a salir una luz para nosotros. Y esta es la luz de Akadosh Baruj Hu. Al comentar el fin de la parashá Shemot, Kli y Kar escribe respecto de estas mismas líneas. Cada día, próximo al amanecer, la oscuridad es más profunda. Y esto es así también, así es la naturaleza. De igual modo, en invierno, próximo al alba, el frío se torna más intenso y es luego conquistado por el sol. Sí o sí, y esto te lo digo, ya seas judío o no judío, puedes estar en una oscuridad rotunda, una oscuridad gigantesca, pero si tú tienes emuná, que sabes que va a amanecer, así como Hashem estableció su naturaleza en este mundo, que va a amanecer después de la oscuridad de la noche, que va a amanecer, así mismo Kadosh Baruj Hu te va a dar la salida de tu problema. Va a darte la salida de tu problema. Y va a salir la luz de su bondad y su misericordia hacia tu persona. Y verás milagros en tu vida. De igual modo, en invierno próximo el alba, el frío se torna más intenso y luego conquistado por el sol. De la misma manera, el hecho de que el faraón o Paró fuera ahora más malvado con el pueblo judío que en el pasado, indica claramente que se aproxima el final y la Geulá era eminente. Y así nos lo menciona en este caso también, y podemos ir a investigar para aquellas personas que quieran buscarlo, su Mekorot, en Or Ahamá sobre Zohar 7b, citado, en este caso citando también al Rabí Moshe Cordovero, el Ramá. Ahora, las tribulaciones de Israel al comienzo de su redención castigarán a los malvados y purificarán a los probos. Óigase, las tribulaciones de Israel al comienzo de su redención castigarán a los malvados y purificarán a los probos. ¿A qué se compara esto, lo que estoy diciendo? Dice el Midrash con respecto a cuando fue la plaga de la oscuridad, que muchos de los yehudí no querían salir. ¿De dónde? De Misraim. Muchos se habían asimilado también, ¿no? Y querían ser como los egipcios y vivir como los egipcios y no abandonar sus posiciones que los tenían tan cómodos como capataces, como policías de sus hermanos. ¿Y qué sucedió?
vino la plaga de la oscuridad. Y esta plaga no podía levantarse nadie de su lugar. Y para no avergonzar a estas personas, Hashem mismo, aún así, para que no se fuesen avergonzadas. Por eso que uno no puede avergonzar a ninguna persona en público. Está prohibido, tanto de la Torá como de Rabanán. Quiso Hashem, expiró su vida de ahí en ese momento. Por eso aquí, las tribulaciones de Israel, al comienzo de su redención, castigarán a los malvados y purificarán a los probos. ¿Por qué purificarán a los probos? Purificarán a los probos porque se apegaron a Hashem y tuvieron emuná. Pudieron pasar la prueba, la situación difícil. Pero este sufrimiento es la entrada a través de la cual llegará la redención, la Geulá. Como se mencionó en este caso. Ahora, el Maharal explica que la realidad mesiánica es tan nueva que no puede emerger de una realidad previa. Antes bien, ¿qué tiene que hacer? Dice, en este caso, tiene que suceder, el Maharal dice, se deberá crear un vacío en la realidad puede irrumpir. Y así nos lo menciona en este caso en Netzach Israel en el capítulo 32. Y aquí hay un secreto. Así nos lo menciona en este caso en Torah Or Vaerá, en su capítulo 57, versículo 4, que dice, y agrega que antes de la revelación del nombre de las 4 letras de Hashem, sabemos que nosotros no podemos decir el nombre de Hashem, pero en este caso ya sabemos cuáles son el tetragramatón que se le menciona. Estas 4 letras, dice, agrega que antes de revelación del nombre de las 4 letras en el Ar Sinai, en el monte Sinai, la divina línea vital debida a desaparecer, permitiendo que Egipto se hiciera cargo. Y aquí hay algo muy importante, que aquí está el secreto. Y así cuando Moshe pregunta a Hashem, Elohim, ¿por qué maltratas a este pueblo? Así lo menciona en este caso en Shemot, capítulo 5, versículo 22, y dice Hashem, y le responde y le replica a Moshe, y le dice, yo soy Dios. Así lo especifica en Shemot 6:2. Es decir, cuando se dice yo soy Dios, precisamente la Torah Kedoshá se revela las 4 letras del nombre inefable. Ahora, como dice aquí, como queriendo decir, ahora mi nombre se revela, mi nombre de las 4 letras. Ahora, este secreto ahora clarifica muchas cosas. Porque los terrores de Ivectad de Meshijá deben de preceder a la Geulá. Y son la oscuridad previa al amanecer. Es el frío previo al amanecer. Dolores del nacimiento. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, se fue rápido el tiempo. Solo 5 minutos nos quedan. Dolores del nacimiento.
¿Tienen tiempo todavía, chicos? ¿Tienen tiempo? Sí, sí, sí tenemos. Ok. ¿Cómo estamos en Cuba? ¿Todo bien? Excelente. Oh Hashem. Bien. Vamos a terminar con esto. Los dolores del nacimiento. Has de saber, querido estudiante, y me imagino que las mujeres pueden dar de fe de esto, las que ya son madres. Hay 3 tipos de dolor cuando van a nacer un niño. Y a esto lo estamos comparando a un nacimiento, al nacimiento del Mashiach. O los dolores del nacimiento, en este caso, del que anteceden al Mashiach. El Galut abarca 3 clases de sufrimiento. La primera, el sufrimiento normal. ¿A qué es comparable este dolor? Es comparable al dolor normal del embarazo. La segunda, el sufrimiento más severo de Ikbekta de Meshijá, comparable a qué? Comparable a los dolores del parto mismo. Y el tercero, el sufrimiento específico del paso de Galut a Geulá. ¿Y a qué se compara esto? Es comparable al dolor del mismo nacimiento. Ya, nacer. Todo esto, ¿a qué se compara? ¿A qué se compara? Se compara a una prensa de aceitunas. ¿Por qué, Ra? ¿Por qué se compara esto a una prensa de aceitunas? Recordemos que antaño, y bueno, hasta hoy fecha, para poder sacar aceite de una aceituna, tiene que pasar muchas cosas la aceituna. Para empezar, desde su siembra tiene que pasar muchos años para que el olivo dé su fruto. Y cuando da su fruto, ¿cómo es que se tiene que sacar? A sacudidas para que caiga ese fruto. Después de esto, tiene que almacenarse este producto y luego ponerse en una gran piedra que la va a aplastar y la va a moler a esta semilla para sacarle una gotica de aceite. ¿Te puedes imaginar eso? Este proceso tan difícil, tan... Por eso es que el aceite de oliva es un poquito más costoso. Su elaboración es más, cuando estamos hablando de una elaboración pues artesanal. Hoy por hoy hay hasta, la tecnología está de punta. Vienen y agarra ya así el árbol, lo menea o hay algo, cosas que lo hace que botar el producto, en este caso, para poder cultivarlo. Hay otros medios ahora mucho más fáciles para sacar, pero el mismo método antiguo se compara al nuevo que se puede utilizar. Entonces, a esto se compara a una prensa de aceitunas. Las persecuciones de la Galut extraen el aceite. ¿Y este aceite de quién es? Este aceite del pueblo judío. Su abnegación y proximidad a Hashem, y así nos lo mencionan en este caso en el Masejet Menajot 53b, las pruebas y las tribulaciones del exilio en las cuales nosotros vivimos. Ya mencioné en la anterior clase. Si un judío está fuera de Eretz Israel, puede estar todo el mundo, pero falta uno. Todos estamos en la Galut. Entonces, las pruebas, las tribulaciones del exilio expresan nuestra profunda fe y conexión a Hashem y
allanan el camino para la revelación de su gloria. Los sufrimientos de Ibectad y Meshijá logran el refinamiento final. ¿Cuál es este refinamiento final? Que crean las condiciones necesarias para la purificación de la redención. ¿Cómo se hace este aceite? Ya sabemos que tiene que pasar muchos procesos, pero luego, ¿qué? Tiene que purificarse ese aceite. No puede ir un aceite bronco. Tiene que pasar por un colador. Y ahí es donde refinamos nuestros midot, refinamos todas aquellas acciones malas, las tornamos en buenas. Al descubrir, en este caso, al destruir la realidad existente, hace lugar al ya mencionado vacío en el que se puede construir la nueva realidad de la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Un Esh no puede hacer lugar en un nuevo Esh, a menos que intervenga un estado de Ain, la nada. Los dolores de parto mismo sabemos, bueno, yo no puedo decir esto, pero las chicas pueden afirmar esto, que han tenido hijos. Son horribles. Yo sí puedo dar fe, en este caso, de que mi esposa entró en labor y era un dolor terrible para ella. Horrible. Cuando fue mi primera hija y mi segundo hijo. Fue horrible. Ella me dice, es algo indescriptible. Que no se soporta a veces. Sientes que te vas a morir. Sientes que ya no tienes aliento para poder traer esa nueva vida a este mundo. Pero abre las puertas a la luz de la Geulá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por eso dice, dar a luz. ¿Dar a luz qué cosa? La redención. Dar a luz, en ese caso, para las chicas, traer a una nueva criatura en este mundo. Lo mismo sucedió en Misraim, en Egipto, apenas antes de la redención, después del que el pueblo judío recibió de Moshe las nuevas de Geulá. Paró, ¿qué ordenó Paró? Hágase más pesado el trabajo para los hombres. Y ahí es donde nosotros, en Pesaj, en el Seder de Pesaj, leemos en la Haggadah y leemos específicamente, y Hashem se acordó de ellos. ¿Y por qué dice Hashem se acordó de ellos? Se acordó de ellos porque ellos ya ni tenían fuerza para procrearse. Y así nos lo menciona en este caso en Shemot 5:9. Y solo luego, después de que Moshe Rabbeinu clamó a Hashem y hizo el cuestionamiento, imagínate el nivel de Moshe Rabbeinu de reclamarle a Kadosh Baruj Hu y decirle, ¿por qué maltratas tanto a este pueblo? Y así lo menciona en este caso en Shemot, capítulo 5, versículo 22. Solo entonces Akadosh Baruj Hu replicó y le prometió, ahora verás lo que haré a Faraón. Lo que yo haré a Faraón. Y así menciona en este caso en Shemot 6:1. En efecto, la mayoría de nuestros jajamim reiteran que el mayor deterioro tendrá lugar antes de la redención. Como se afirma en este caso en el Talmud, en el Masejet Sanedrín 97a, que dice, el hijo de David no vendrá sino cuando el reino se convierta en herejía.
y el pueblo pierda la esperanza de la redención. Hasta aquí con la clase, queridos estudiantes. Espero que haya sido de su agrado. Dudas, preguntas con lo que hemos estudiado el día de hoy, por favor, háganlas, hagan el micrófono. No, no, Rap. No, por el momento, Rap. David Esiao, en Cuba. Vamos a ver, ¿qué preguntas trae? Esta noche ninguna. Todo muy bonito, todo muy claro. Dice David Esiao en Cuba, saludos a todos, muy bonito, todo muy claro. Le encantó la clase, que está con una sonrisa de oreja a oreja. Me acuerdo que había un anuncio que salía de Colgate. Hoy dice Colgate. No, ese es Colgate en español. Dice que tu sonrisa sea como Colgate. Es una sonrisa de Colgate. Pero no estoy haciendo anuncios a nadie, pero es algo para reírnos y siempre mantén una buena actitud. Mantente feliz. Haz el bien. Y vas a ver que todo en tu vida va a ser de una forma organizada, de una forma buena. Manda. Si no hay más preguntas, si no hay más consultas, por favor, queridos amigos, por favor, denos un like en este video si te gustó, para poder seguir extendiéndonos y hacer nuestro trabajo a llevar la Torá a todas las naciones, que lo más importante. Los mensajes buenos son bienvenidos, preguntas son bienvenidas también. Estamos revisando constantemente los videos por si hay preguntas. Y si quieres adherirte a Sulam Jacob o Escalera Jacob o Letter Jacob, Sephardic Community o Kehila, Sephardic Kehila, por favor, mándanos un mensaje. Eres bienvenido a estudiar con nosotros. La Torah es buena para todo el mundo. Shalom, se despide su amigo Johanan del Shalom Katu.